Tenemos un invitado muy especial, un hombre que hemos definido de muchas maneras en este programa alguna vez, uno de los periodistas más intensos de la República Argentina. Intenso es una buena definición. Es una buena definición para Luis. Mi padre habla de su prepotencia de trabajo alguna vez, de este hombre con quien todavía se llaman ex amigo, a pesar de que tienen una gran relación. El señor Wieniawski lo ha sufrido como editor, pero en varios de sus libros. A las 8 de la mañana un domingo, después de estar conduciendo unas elecciones que creo que hasta las 5 de la mañana, decir, en este párrafo repiten la palabra, no sé cuál, en el libro La Dueña, se lo agradecemos. El señor Luis Majul está con nosotros. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes, gracias por la presentación. Por favor, es lo más sincera que hemos encontrado. Intenso queda bien. Intenso está bien. Y con Alfredo, que es uno de mis pocos amigos dentro del periodismo, debo decirlo, nos llamamos ex amigos porque hace muchos años tuvimos una discusión muy fuerte. ¿Ustedes dos discutiendo? Sí, sí. No, por cuestiones... Si no son ninguno de los dos, ninguno es cabrón. Editoriales. Y después nos dimos un abrazo muy fuerte y emocionado, y a partir de ese abrazo nos dijimos, querido ex amigo. Lo que significa que seguramente vamos a ser amigos hasta que Dios quiera. Me parece muy bien. De hecho, acá está Luis con nosotros el día de hoy porque está presentando el libro El Final, de la locura a la normalidad, y tiene prólogos de Alfredo Leuco, valga la redundancia a esta altura, y el mejor para mí de todos, Jorge Fernández Díaz, que como siempre, a la hora de definir personajes, tiene una claridad meridiana y nos hace el trabajo un poquito más fácil. El primer prólogo, el que escribe Fernández Díaz, se llama El chico de las zapatillas naranja. Es largo, obviamente no lo podemos leer todo en la radio, pero sí quiero leer simplemente las primeras líneas, porque me parece que es una de las mejores definiciones de Luis Majul que he leído en años. Arranca Fernández Díaz, ¿no? Y dice: esta historia comienza con un cross a la mandíbula y con un joven cadete que que vestía un carpintero Levi's y unas zapatillas topper color naranja, y que intentaba en vano seducir a la secretaria del director. El ringside era un vespertino en la antesala de la Guerra de Malvinas. Su oponente era un peso pesado. Era una estrella de la prensa deportiva que practicaba boxeo y que le gustaba ser verdugo socarrón de los novatos. En medio de la cuadra se dirigió al cadete y le gritó: «¡Qué lindas zapatillas, pibe! ¿Hay para hombres?». Hubo carcajadas, y entonces el cadete se dio vuelta y le respondió: «¿Por qué? ¿Las quiere para su novio?». Un silencio de muerte cayó sobre los dos, y la cara del jefe se tornó lívida. Escupió un insulto y se le fue encima para trompear al imberbe, pero otros redactores se lo impidieron. «Lo espero abajo», le dijo el cadete impasible. 2 horas lo esperó hasta que el paladín de la pluma sublime y puños de acero bajó por el ascensor. Fue entonces cuando el pibe de las zapatillas topper decidió despedirse de su trabajo y de su sueño de ser periodista, y le metió un zurdazo, justo y seco. El boxeador acusó el golpe y se le doblaron las piernas. Todo había terminado. Es obvio que el pibe se consideraba despedido, pero a los pocos días resultó que el director lo hizo pasar a su despacho y le explicó que su situación era muy difícil. Debía optar entre un cadete y una estrella. «Aún así te voy a dar una oportunidad, pero con una condición», dijo sonriendo como un lobo, y abrió la puerta para que su estado mayor entrara restregándose las manos y se sentara a escuchar. «Queremos que nos cuentes cómo fue ese knockout». De hecho, el veterano no regresó a la redacción. Al cadete le dieron la chance de ser reportero, y durante años se vio obligado a contar esta pequeña anécdota de falso púgil y naciente escriba. Así entró en el mundo de los periodistas Luis Majul. Sí. Hay muchas precisiones y algunas imprecisiones. La primera es que no volvió al país, tampoco se fue, volvió a su país. Era uruguayo, se fue a trabajar a Perú y quedó trabajando en Perú y murió en Perú. ¿Cómo se llama? La primera. Emilio Laferranderí, el Beco, era una especie de... No, Ardizone, porque Ardizone era un... Escribía muy bien. Muy bien, una pluma muy... Y tenía un ego muy importante. De esos tipos que un día te saludan y otro día no, y no sabes por qué. Bueno, esa clase de tipos. Lo segundo es lo de la secretaria. Yo tengo, en esa época, ahora no, porque estoy, como siempre, bien casado y muy enamorado de mi mujer, pero sí, tenía prepotencia de trabajo también para eso. Así que la palabra intentó seducir en vano no fue la palabra en vano. Y además seguramente no era la secretaria, sino las secretarias.
No, era... Yo le he visto insistir a Majul. Sí. Insistir hasta conseguir. Había un chiste que se llamaba, ¿te acuerdas que terminaba date por cogido? Sí. Date por cogido Majul. No, pero lo que le agradezco a Jorge y también a Alfredo es que ellos, bueno, nosotros somos amigos y nos pasamos los textos. Y yo creo que es lo que dice Jorge, ¿no? Que Jorge Fernández Díaz, que el kirchnerismo nos convirtió a muchos en cosas que terminamos haciendo por el tiempo y por la necesidad y por la locura cada vez mejor. Este libro, que es una serie de textos inéditos, otros editados en Clarín, La Nación, El Cronista, y leídos y editados por una super editora que se llama Luciana Vázquez, terminan convirtiéndose en aguafuertes, pero no porque yo sea Roberto Alt, obviamente muy lejos, sino porque el país era eso. Por el contexto. Por el contexto. Yo tengo un amigo que vive en España, es mi mejor amigo y es judío. Tengo un amigo judío que es mi mejor amigo y se llama Sergio Frenkel, que cada vez que escribía yo en El Cronista o en La Nación, cada vez no, o algunas veces, me decía, pero escúchame, ¿esto es verdad? ¿Esto no es ficción? ¿Esto existe? Los nombres y apellidos de estos tipos son, sí, porque yo los chequeo en el diario, en internet. Bueno, yo fui a presentar El Dueño en 2010 a Madrid y todos los periodistas españoles me preguntaban lo mismo que le preguntaban a Nico Buñuel que cuando salió La Dueña. Che, acá hay algo que no me cierra. O vos tenés que estar preso por múltiples juicios por calumnias e injurias, o la gente a la que vos decís que choreó, que malversó, etcétera, etcétera, tendría que estar condenada ya hace mucho tiempo. Acá hay algo que no cierra. Y la Argentina de los últimos años, la Argentina de la locura, es una Argentina de novela de terror, pero de no ficción. Por eso esto puede ser visto como una aguafuerte loca de no ficción. Y todo el mundo pregunta lo mismo. Che, ¿por qué hablas cuando hablas de locura? ¿Vos aludís a Cristina, a lo médico o al diagnóstico el diagnóstico periodístico, supongo, a Nelson Castro? No, hablo de locura política. Yo no soy esta loca en los términos médicos que se define como locura, pero que sus decisiones políticas son locas y siguen siendo locas, no hay ninguna duda. Y que esto, no importa el presidente y el nombre de apellido, lo que viene, representa algo muy parecido a la normalidad, como es la bajada de la locura a la normalidad, me parece evidente. Eso te iba a preguntar, Luis, porque me pareció interesante la bajada y de repente se empezó a debatir sobre esta palabra, normalidad. ¿Qué significa normalidad? Normalidad significa que cuando vos llamás a un ministro, el jefe de prensa del ministro te responde la llamada y te dice o te va a atender en determinado momento o no te puede atender. Normalidad significa que cuando vos haces una crítica, el funcionario de turno se puede enojar, pero aún así te da una respuesta determinada ante el requerimiento o la información. Lo corta. No, exactamente. No, y la relación sigue además. Normalidad significa que vos haces periodismo y del otro lado, para descalificarte o deslegitimarte, no inventan cosas sobre vos ni dicen que tenés las manos manchadas de sangre, que tenés hijos desaparecidos, y que terminan la discusión con dos palabritas cuya mayoría, entiendo, de los militantes que la pronuncian, no saben ni qué significa, que son cipayo, gorila. Es increíble eso. Eso es locura, eso es locura. Y es más locura todavía, porque ahora entraron en una fase, muchos de ellos, espero que no todos, de una nueva locura. ¿Sabés en qué consiste la nueva locura? Yo por eso digo que no hay que subestimarlos. Cuando Cristina empezó con la idea de que no quería ir al traspaso de mando, y toda la gente más o menos normal decía, che, no seas mezquina, deja vivir la fiesta en paz, no es tuya, no por Macri, a mí me importa tres pitos Macri. Decía, che, deja vivir la fiesta en paz. Todo el mundo decía, no, lo hace porque está mal emocionalmente, porque es una mala perdedora, porque es el centro del mundo y por unas horas no lo va a hacer. Esas son todas razones psicológicas, personales, humanas, políticas que pueden ser naturales. Dijo, me quiero ir a la Asunción de mi cuñada. Sí, dijo, me quiero ir a la Asunción de... Ahora, lo que demuestra primero, y yo me hago cargo de lo que digo, un poco lo dice también Alfredo, y cuando yo se lo escucho decir, digo, sí, es cierto, es una mala persona. Es mala persona. ¿Viste que hay personas que son jodidas? Que son, bueno, es una persona jodida, es una mala persona. Malentraña. Sí,
Claro, extraño, se lo decía. que nosotros cuando nos juntamos en los cafés de Corrientes decíamos, che, qué mala madera, mala leche. Lo decían los funcionarios de ella, y ayer había alegría, esto es información, alivio en también. los Nico, personal. vos debes No saber lo que vi. ni Aníbal Mozos, Fernández, ni Aníbal Fernández ni Guado de Pedro soportaban más formar parte de la transición esa porque los estaban enloqueciendo, a ellos. Ahora, Luis, es cierto esto que marca Nico, ¿no? Y lo conversamos hace un ratito con Mariel Di Lenarda, que hace 15 años que es acreditada en Casa de Gobierno, y hablaba de esa palabra que marcaba Nati recién, alivio. No solamente de aquellos que son parte del mundo político del gobierno, los mozos. Los mozos ya estaban contentos, esa información. Y sí. La gente que, Los del ceremonial, que miraba para ambos lados antes de cruzar una puerta en la Casa de Gobierno, los que hablaban en voz baja para que nadie los escuchara. Digo, hay una sensación Muy de maltratadora, muy humilladora, muy maltratadora, muy humilladora, y con una estrategia detrás. Porque yo no quiero ser médico ni hacer diagnóstico, y con una estrategia detrás. La estrategia, lo conversamos recién, en la previa, en la producción, la estrategia es, Macri es un maleducado que me gritó, de derecha, mezclemos un poco todo, porque en la mezcla, mezclemos también un poquito Gerardo Romano, o lo que representó, diciendo, Sí. Macri es nazi, maltratador de mujeres, gritón, De menores. pedófilo. pedófilo. Manoseador. Sí, manoseador. Asumió casi a través de un golpe de Estado. Por lo tanto, no tiene legitimidad. El chico de Barrio Parque. Sí. El mayor responsable de la inflación y la devaluación que está viviendo hoy mismo la Argentina. Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Cuidado que esto es parte de una estrategia. Vos me dirás, acá hay un peligro también, porque hay cierta normalidad en la que nosotros nos creemos más o menos normales. Y el peligro que corre Cristina Fernández, la construcción de Cristina Fernández de Kirchner, es convertirse en una especie de patrulla perdida. Yo voy a hacer una mala comparación, pero con las aclaraciones pertinentes, porque después me van a llamar algunos chicos de la cámpora, yo los voy a atender y les voy a explicar. Yo conocí... Acuérdense la anécdota del principio. Yo conocí, como muchos periodistas de mi generación, un grupo de políticos, dirigentes, idealistas, que terminaron en la patrulla perdida de lo que significó Tablada hace unos cuantos años. Yo no estoy diciendo que estos chicos, como dice Elisa Garrido, que me parece una exageración, van por las armas y, bueno, yo a mí no me consta, a mí no me consta. Stolbizer hoy, tampoco lo estoy comparando, pero hoy Stolbizer nos contó al aire que tiene información de que se han robado armas y misiles. Espero que no suceda. Yo no creo que lleguen a esa locura. Ahora, la lógica de armarte un cuentito que es tan loco. Bueno, Eve Bonafini diciendo también que es nazi, que se lo va a comer a los jubilados, es un enemigo crudo. Bueno, la cuidado con esto. Yo no sé si va a ganar la interna del peronismo, que esa es la otra gran pregunta. Pero me parece que hay que tener cuidado, no hay que subestimarlos. Vos sabés que el otro día, en otro programa de televisión, pasó una cosa increíble. Durante todos los años te decían que es cierto que algunas cosas se hicieron sin el debido proceso, sin la debida respeto a las normas, pero tenía un sentido por tal y tal motivo. Fueron avanzando sobre la Constitución, avanzando sobre todo. En ATC, vos viste lo en ATC, en Canal 7, no sé, Canal 7, no podía entrar ni una mosca que desentone. Y el otro día estaba este señor Pedrini, donde... ¿Quién es Pedrini, perdón? Pedrini es el hijo de Pedrini. Ah, de Adam Pedrini. Sí, el hijo de Pedrini, que ahora es uno de los que convalidó el hecho de que los diputados no estén presentes el día de la Asunción. Y sacó para relucir la Constitución el tipo. Vos lo veías, dice, este tipo que se la pasaron rompiendo la Constitución durante 12 años, apelaba a la Constitución, del mismo modo que decían que Canal 7 tiene que tener pluralidad de voces. Ellos mismos. Es decir, ¿cómo se hace para sacar esa locura? Yo digo, acá se ha instalado una normalidad y probablemente con Scioli hubiera tardado más, pero se hubiera instalado la normalidad también, a mi entender. Normalidad es que ayer la transmisión del canal público, me decís cuando viene el top que yo tengo esa costumbre, ya viene, ¿no? Lo escuchás Mira, ayer yo esperaba inconscientemente que el favorito de turno sea señalado por el camarógrafo, lo tocaran de atrás, mirara y sonriera, porque era como transmitía así Canal 7 del kirchnerismo. Y eso no sucedió. Cuando me preguntan qué es normalidad, eso también para mí es normalidad.
Se viene el top, señores. Luis Majul, hombre de radio que respeta los tiempos. Ya se hizo cargo. Me encanta, señores. 1:30 de la tarde en la República Argentina. Mitre informa primero. Seguimos con Luis Majul en un ratito, dale. 1:38 en la Argentina. Estamos conversando con Luis Majul, que está aquí en el estudio. Está presentando El Final, de la locura a la normalidad. Publica Editorial Planeta. Prólogos de Jorge Fernández Díaz y Alfredo Leuco. Hoy estás presentando también el libro del padre de Nicolás Wieniawski, el señor Miguel Wieniawski, que gran estuvo el libro, lunes acá. Librazo, Crónica de la Razón Populista. Un libro, ese libro sí que es para... No compren El Final, compren Crónica de una Razón Populista. Porque es... Bueno, Miguel, ustedes lo conocen, es un tipo súper... No, y además te explica con su sabiduría de periodista y filósofo al mismo tiempo, con una mezcla de síntesis y profundidad, lo que uno intuye o cree entender, y encima te cita autores, te vuelve loco. Ese sí que la tiene atada. Y además es un gran tipo, sí, además de todo. Por favor, hoy a las 7 de la tarde en Margen del Mundo, Concepción Arenal 4865, para cualquier información y para reservar, entrada libre y gratuita, info@margendelmundo.com.ar. Va a estar seguramente Nico Wieniawski y vamos a tratar de hacer un Skype con Lilian Tintori. Bueno, o sea, encima haces periodismo, Luis. No solamente vendes libros, sino que encima haces periodismo. Muy contento con la editorial Margen Izquierdo. El Final no es de Margen Izquierdo, es de Planeta. Es de Planeta. El editor que me propuso hacer este libro es para mí uno de los mejores editores de la Argentina, al tipo que nunca se le puede decir que no, que es Nacho Iraola. Nacho Iraola, sí, así es. E insisto que la organización de los textos y la lectura es exquisita, y es de Luciana Vázquez, una gran periodista, para mí una de las grandes especialistas en educación en la República Argentina, y espero que la podamos fichar para nuestro staff en Margen del Mundo de la Cornisa. Te quiero preguntar justamente por el periodismo, Luis. Escribiste ya, en estos poquitos días, ni siquiera de mandato, porque lo hiciste antes de que asumiera Mauricio Macri, una posición bien periodística, diciendo: miren, señores, que nuestro rol sigue siendo el mismo. Obviamente, si del otro lado hay respeto, de este lado hay respeto, pero nuestro rol tiene que seguir siendo marcar los errores, marcar lo que consideramos tal vez que no está bien, más allá de que a veces es opinable, a veces no. ¿Cómo te estás parando en este contexto raro para hacer el periodismo, ¿no? Para hacer periodismo, porque, bueno, cambió el gobierno. Mucha gente pretende también que los periodistas cambien su manera de trabajar, y en realidad lo que hoy decíamos un poco en broma con Longobardi es lo que tiene que ser. El periodismo va a seguir siendo lo que estuvo siendo hasta ahora y lo que fue también antes del gobierno de los que... Mira, no escuches lo que digo, fíjate en lo que hago, en lo que hacemos. Mi primera entrevista con el presidente electo Mauricio Macri, yo le hice 2 o 3 preguntas por las que el kirchnerismo estuviera crucificado. La primera fue que yo le dije que pensaba, no es que yo sea importante, pero que yo le dije que pensaba que ningún presidente podía mantener la propiedad de sus acciones o podía ser dueño de empresas. Y él me dijo que estaba pensando en instrumentar un fideicomiso ciego, que yo ahora, claro, espero que sea más serio y transparente como el que tiene Obama en los Estados Unidos, y no tan parecido al que hizo Piñera en Chile, que tenía algunas irregularidades o por lo menos puntos oscuros. Lo segundo, ¿qué iba a hacer cuando a Nicolás Caputo lo transforman en el Cristóbal López o Lázaro Báez, por la cercanía que tiene con él, por la cantidad de empresas que tiene, etcétera, etcétera? Y él me respondió la pregunta. Lo tercero que hice fue el domingo pasado, escribí una carta abierta, que no se enojen los colegas cuando escribimos cartas abiertas, porque es un género exquisito y además genera mucha audiencia, por eso lo hacemos. Nosotros los periodistas lo que queremos hacer es que la gente se entere y genere interés. Una carta abierta a Cristina y otra a Mauricio Macri. La carta abierta a Cristina es conocida, etcétera, etcétera, y a Mauricio Macri yo le escribí que a poco de andar había algunas cosas con las que no estaba de acuerdo. Una era que había decidido, por su amistad y su confianza, designar a un amigo íntimo en la Agencia Federal de Inteligencia. La otra, que Daniel Angelici fuera su operador, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, por la calle hay gente que está entusiasmada y te dicen: apoyemos este gobierno. Yo, si tengo 1 minuto y medio, le digo: la verdad que no es mi laburo apoyar al gobierno. Estamos más aliviados los periodistas, vivimos en un clima mejor aparentemente. Distinto, claro, pero mi laburo es marcar los errores y criticar, eso es mi laburo. Sí, no, y hay una locura, hablando de locura kirchnerista, que de golpe ahora nos dicen a los periodistas: investigar la corrupción, investigar el reparto de la pauta, fíjate en esto, fíjate en lo otro. Gente militante del kirchnerismo
que nos decían que mentíamos, que la pauta no existía. Mira, que- Nico, hay algo que, entiendo lo que decís, hay algo que dice Jorge Lanata siempre y que cuando me lo dijo por primera vez a mí me hizo dar cuenta de varias cosas. Yo no soy elitista, yo hablo con todo el mundo, ando por la calle, no tengo custodia, no tengo ningún problema. Pero la verdad, que alguien que quizá le falta la lectura suficiente y que dice la palabra gorila o cipayo sin saber ni siquiera qué está diciendo, se quiera poner a reclamar o se quiera poner en competencia dialéctica con un tipo, no como yo, como vos, como Diego Leu, como Gabriel Levinas, como Natalia, como cualquiera de nosotros, que hace muchos años que estamos laburando con la información. En mi caso yo ya escribí una docena de libros. En medio, eso es otra parte de la locura. En los países normales se respetan las trayectorias y lo que yo no digo que no puedo hablar, pero la verdad que yo aún, para mí los tweets de un tipo que se levantó a la mañana y te putea no tienen ningún tipo de valor. Bueno, la Nata pero- dice, ¿desde dónde me lo decís? No, por ¿Desde ejemplo, dónde? A ver. la gente de 678 que ahora está diciendo Sí, ¿dónde hablas? que vos sos oficialista, que yo soy Pero oficialista. si a mí me dicen nació Sí. la Brancatelli del Macri. Bueno, Sí, el otro día che, también. hay que mandarle un Es gran muy abrazo. bueno, me Hay que encanta. mandarle un gran abrazo. Y si siguen enojados, que se tomen una pastilla. Y si no toman una pastilla, que hagan una maratón con Santiago García. Y si no hacen una maratón con Santiago García, O que busquen- que les mando un gran Que abrazo. busquen también en el archivo a ver si tienen las pruebas para observar todo lo que dijeron, ¿no? Antes. Jorge Lanata lo hablaba mucho esto y desde un lugar. Yo lo que te pregunto es, y suena antipático, si no hay un mareo social colectivo en las sociedades también, porque ¿qué crees que encuentra la gente en Cristina? Hay mucha gente que le cree. El sábado, amigas mías, Sí. yo tengo gente dividida como todos y amigas muy bien cultas, Mira, sensibles, el otro día en la le deseaban presentación, una sí. enfermedad a Mauricio Macri. Son muy Bueno, dicen, ay, sí se bueno, enferma. está bien, es parte una de su propia cosa, enfermedad. Pero ¿qué quiero decir? y Cristina es su A ver, madre, es su madre yo- política. hay algo que dijo Jorge Fontevecchia en la presentación del final. El 9 lo presentamos, el día de la despedida, y muchos preguntaban, ¿qué están haciendo? Si es la despedida, estamos donde estamos, en un lugar donde se muestra periodismo, no es un museo técnicamente, pero lo define como un museo, estamos haciendo periodismo. Jorge Fontevecchia decía, estaban Carlos Roberts, Alfredo Leuco, Jorge Fontevecchia, Ricardo Roa y Fernando González. Y Jorge Fontevecchia decía, che, miren que la locura del kirchnerismo es también parte de nuestra propia locura, la nuestra, digo, la de los que estamos acá, ¿eh? O sea, existe porque alguien la interpreta y es el emergente de algo, ¿eh? No se crean que nosotros estamos mucho más cuerdos que eso. Yo por eso, yo que planteo periodismo, normalidad. Yo me levanto a la mañana y te veo, ¿qué te tengo que decir? Buen día. Si me dicen, andate a la puta madre que te parió, ¿yo sabés lo que hago? Si me agreden y me tiran 3 kilos yo les tiro 35.000 kilos de miércoles. Claro. ¿Sabes por qué? Para no quedarme, pero es una cosa racional, ¿eh? Para no quedarme con el veneno. Más de una vez caminando por la calle con Jorge Fernández Díaz, con Alfredo Leuco, Eso es si a mí poco me decís, cristiano. che, ¿podemos charlar un poco? Dale, ¿cuánto tenés? ¿5 minutos, 10 minutos? Dale, charlemos. Va. Ahora te dice, da la puta que te parió, enano de así, anda la reputa madre que te parió. También vos. No sos como Joseph Brodsky que soy- Sí, proponía para, dar y te la dicen, mejilla. che, no te metas con eso. Fernán Sayé, por ejemplo, una vez pasó, cuando vino Víctor Hugo a kirchneriarme el dueño, mi gran gerente de marketing, Víctor Hugo Morales, se lo agradezco mucho, un gran abrazo. Yo quería reaccionar y todo el mundo me paraba. Pero yo digo, ¿por qué si vos venís con un revólver 45, yo tengo que darte la bendición? Yo me siento muy bien cuando me saco... de Pero vos encima ahí eso. reaccionaste, Luis, con periodismo. Claro. Que no es lo mismo que reaccionar con insultos. No, Digo, ahí hay una diferencia. Y además, existe un libro mira, impresionante para saber sobre- dónde sobre termina Víctor todo, y Hugo. esta es la parábola, que todo tiene un final, Nico, los que te exigen. Mira, Víctor Hugo Morales me inició un juicio. Sí. ¿Sabés cómo está ese juicio? Sí. Se bajó del juicio. Ah. O sea, No, de yo- nuevo, yo- mírame por lo que hago, no por lo que digo. Él dijo, audiencia con el diablo, presentó el juicio de Manito. A mí me inició un juicio por 1.400.000 pesos. Caducó. Es decir, en términos barriales, se achicó, Sí. se acobardó. Yo escribí en el capítulo Él y Ella la doble moral de Víctor Hugo Morales. Sí. Y lo último que sucedió con el juicio prueba que es un hombre de una doble moral. Dice una cosa y hace otra. Sí, yo por eso pensaba en la gente de 678 y en todo lo que dijeron estos años. ¿Tendrán las pruebas para comprobar
todo lo que dijeron sobre vos, sobre otros periodistas. No, yo creo que hay que analizarla y el que quiera hacer juicio con toda la basura que hicieron, yo creo que lo puede hacer. Che, me tengo que ir a mi programa. Vos te Yo tenés sí, que ir. tengo un programa. Sí. Y anda, no quiero promocionarlo acá. No promocioné porque nos tenemos lío con los vecinos. Sí, no sé. Pero la Igual, gente sabe. La gente sabe. Un gran abrazo a Rolo, a María Todos Isabel, ahí que a están Tato. llegando. Luisito, gracias por venir. Bueno, obviamente lo leemos, El final de la locura de la normalidad. Publica Planeta, prólogos de Jorge Fernández Díaz, Alfredo Leuco, escribe Luis Majul. Otro éxito editorial que se viene. Gracias, Luisito, ya están llegando los ejemplares dedicados para todos. Lo que pasa es que teníamos que salir a la calle a venderlos. Gracias por venir. Gracias a Luis. ustedes. Vaya bien. Luis Majul, señores, aquí estuvo en La Nata Sin Filtro. Ya viene la gente de Encendidos en la Tarde, no se vayan.